Buen día amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. Como ven, el título para este tema es ¿Por qué soy adventista del séptimo día? ¿Por qué guardo el sábado? Y también, ¿por qué no comemos cierta clase de carne? En este día vamos a tratar de explicar a las personas, de dar prueba a todo aquel que escuche en este día. Así es que, si eres una de esas personas que has tenido alguna duda concerniente a nuestra fe, te invitamos que nos acompañes, pues estas son preguntas que se nos hace muchas veces, y hay personas que simplemente prefieren no preguntar. ¿Por qué eres adventista del séptimo día? ¿Por qué guardas el sábado? ¿Por qué no comes cierta clase de alimentos? Entonces, en este día vamos a responder a estas preguntas, pero no vamos a ser nosotros quien demos una respuesta, sino que vamos a permitir que sea Dios quien nos dé la respuesta por medio de la Biblia. Pues cualquiera persona que diga yo hago esto o yo hago lo otro porque amo a Dios, le es necesario dar pruebas bíblicas sobre lo que él o ella están haciendo y también hablando. Vamos a empezar en este día con lo que es la respuesta a por qué guardamos el sábado. Querido amigo, querida amiga, te vamos a responder esta pregunta con 7 citas bíblicas. 7 citas bíblicas que no te dejarán ni siquiera una duda de lo que hacemos y por qué lo hacemos. 7 citas bíblicas te vamos a presentar en este día, el cual no hay ninguno que pueda discutir. Yo sé que hay muchas personas que aún no han aprendido conforme a la palabra de Dios a guardar el sábado. Pero en este día, querido amigo, querida amiga, te vamos a presentar lo que es el tema bíblicamente. Empezamos con lo primero, la primera respuesta, ¿por qué guardamos el día sábado? Y aquí tenemos las citas bíblicas en pantalla para que tú, querido amigo, querida amiga, puedas leer juntos conmigo. Dice el primero, que podemos encontrar en Génesis, el capítulo 2, del versículo 2 al versículo 3. La versión que estamos usando, la versión de la Biblia que estamos usando en este día, es la Reina Valera 1995. Génesis 2, del 2 al 3, dice así. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así es que, querido amigo, querida amiga, la primera respuesta que te damos de por qué guardamos el sábado es: guardamos el día sábado porque en ese día el mismo Dios, creador de todas las cosas, descansó. A ese día Dios lo bendijo y lo santificó. Ahora escucha bien, querido amigo, querida amiga. Cuando hablamos de lo que es bendición, sabemos que los 7 días de la semana fueron creados por Dios. Eso quiere dar a entender que todos los días son benditos. Desde el primer día de la semana
hasta el último día de la semana, incluyendo el séptimo día. Todos esos días son benditos, porque en cada día obtenemos la bendición de Dios. Y como dice en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesús, Dios hace salir su sol, hace descender su lluvia sobre buenos y malos. Así Dios bendice a todos por igual. Entonces, todos los días son benditos, porque recibimos la bendición de Dios. Pero en toda la Biblia, el único día de que vas a leer que hay el testimonio de Dios como un día santo y bendito es el día sábado, el día séptimo. Entonces, eso quiere dar a entender que todas las personas que obedecen a Dios no solo reciben bendición, sino también santidad en el día sábado. No solo es bendición, sino también santidad. Y otra cosa, Dios es un Dios tan cuidadoso en lo que Él hace, y también en lo que es dar ejemplo. Pues vemos que cuando un padre desea que sus hijos hagan lo que él está enseñando, lo hagan de la mejor manera, lo hagan bien, lo hagan perfecto. El mismo padre lo hace para dar ejemplo a sus hijos de cómo hacerlo. Así es que la primera cita bíblica lo encontramos en Génesis 2, del 2 al 3. Y Dios nos dice que el séptimo día es santo y bendito, por cuanto en 6 días Dios concluyó con su obra, y el séptimo día descansó, y él mismo lo santificó y lo bendijo. Querido amigo, querida amiga, puedes leer toda la Biblia, de principio hasta el fin, y no vas a encontrar una vez más que Dios santifique, que Dios bendiga y santifique otro día, que no sea el sábado. Así es que la primera respuesta a por qué soy adventista del séptimo día es porque Dios santificó y bendijo el día séptimo, el día sábado, y Dios mismo descansó. Así es que esa es una de las 7 respuestas. Yo soy adventista del séptimo día porque Dios bendijo y santificó el día sábado y Dios mismo descansó, dándonos ejemplo de cómo debemos guardar el sábado. La segunda respuesta de por qué soy adventista del séptimo día lo vamos a encontrar en Éxodo 20, del 8 al 11. La segunda respuesta de por qué soy adventista del séptimo día lo encontramos en Éxodo 20, del 8 al 11, que dice así: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. El segundo motivo por el que soy adventista del séptimo día y guardo el día sábado como Dios lo ha mandado es porque Dios nos ha dicho: recuérdense del día sábado para santificarlo. O sea, en Génesis, Dios santificó y bendijo al día sábado, y él mismo descansó para darnos ejemplo. En Éxodo 20, del 8 al 11, Dios nos dice: acuérdense del día sábado para santificarlo. O sea, cuando Dios nos dice que nos acuerdemos, es de acordarnos por qué el día es santo y bendito, y nos lo explica: porque Dios en 6 días creó los cielos y la tierra y todo su contenido, y lo santificó y lo bendijo, y él mismo reposó. Por lo tanto, dice Jehová, no vas a hacer ninguna obra. Y cuando hablamos de obra, está hablando de obras comunes. Así es que, querido amigo, querida amiga, no vayas a malinterpretar las cosas.
creyendo que estamos diciendo que no se debe hacer nada en ese día, incluso cuando sea algo para favorecer a algún necesitado, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios, sino que de las cosas comunes, lo que es el trabajo, lo que es la obra de los 6 días de la semana, no se debe hacer el día sábado. Y esa obra no lo debe hacer ni aquel que es dueño de la casa, no lo debe hacer su hijo, ni su hija, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni siquiera el extranjero que está dentro de las puertas de su casa. Entonces, querido amigo, querida amiga, el segundo motivo por el cual soy adventista del séptimo día y guardo el sábado es porque Dios me ha dicho, acuérdate del día sábado para santificarlo. Ahora vamos a ver el tercer motivo por el cual soy adventista del séptimo día y guardo el sábado. Lo podemos encontrar en Ezequiel 20 y el versículo 20, que nos dice así: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dios le dice a su pueblo, tiene que haber una señal de que yo soy el creador, de que yo estoy contigo y tú estás conmigo, como dice nuestro Señor Jesús, de que somos uno. O sea, nuestro Señor Jesús uno con el Padre, nosotros uno con Cristo Jesús, y así candidatos y miembros del reino de Dios. Entonces, dice Dios, tiene que haber una señal que muestre la diferencia entre el que es mi pueblo y el que no lo es. Y esa señal, dice la palabra de Dios, que es el sábado. Así es que, tercer motivo por el cual soy adventista del séptimo día y guardo el sábado, es porque el sábado es la señal de que somos el pueblo de Dios. El cuarto motivo por el cual soy adventista y guardo el sábado. Lucas 4:16 dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Esto ya es el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios, hablando de nuestro Señor Jesús, que Él vino a ese lugar llamado Nazaret, en donde Él había crecido. Y dice que en ese sábado se encontraba en la sinagoga, como estaba acostumbrado nuestro Señor Jesús, se encontraba en la sinagoga. Cuando vemos lo que es el principio, en el principio de lo que es el día de reposo, el día santo y bendito del Señor, el día sábado, vemos que el propio Dios descansa en ese día, después de haberlo santificado y bendecido. Y en el Nuevo Testamento, como dice el apóstol Juan, nuestro Señor Jesús es el verbo hecho carne, o sea, nuestro Señor Jesús es la acción de la palabra. Y dice que nuestro Señor Jesús no solo fue en esta ocasión a la sinagoga el día sábado, sino que estaba acostumbrado a ir a la sinagoga el día sábado. Así es que el cuarto motivo por el cual soy adventista del séptimo día y guardo el sábado es porque el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, la palabra encarnada, nos enseña que el día sábado es el día santo y bendito de Dios y hay que reposarlo. El quinto motivo por el cual soy adventista del séptimo día y guardo el sábado se encuentra en Marcos 3,
del versículo 3 al 5, que nos dice así. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les preguntó, ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió, y la mano le fue restaurada. Entonces, vemos en este pasaje bíblico, realmente en el día sábado hay sanidad de parte de Dios. Y todas las ocasiones que nuestro Señor Jesús aprovechó para dar sanidad al físico de estas personas que le escuchaban, lo hizo no solo para mostrar una sanidad física, sino también una sanidad espiritual. Así es que en el día sábado también hay sanidad de parte de Dios. Así es que si estás triste, si estás decepcionado, o cualquier clase de angustia se apodera de tu corazón, anda a la iglesia, adora a Dios, y si lo haces de corazón cuando salgas de ese lugar, estarás completamente sanado, estarás regocijándote, y será una energía que te alcanzará para toda la semana que después del sábado tocará vivir. Así es que en el día sábado también hay sanidad de parte de Dios, y no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Y también nos da ejemplo nuestro Señor Jesús, que el día sábado no es para hacer cosas comunes, pero sí para hacer el bien a toda persona que se encuentre en necesidad. Así es que la quinta razón por el cual soy adventista del séptimo día, por el cual guardo el sábado, es porque en ese día hay sanidad de parte de Dios, tanto para lo físico como también para lo espiritual. Así es que el quinto motivo por el cual soy adventista del séptimo día y guardo el sábado, es porque el día sábado hay sanidad de parte de Dios, tanto para el físico como para el alma, o sea, para el espíritu. El sexto motivo por el cual soy adventista del séptimo día y guardo el sábado se encuentra en Marcos 2:27, que dice así. Marcos 2:27. Dice así: también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Querido amigo, querida amiga que estás escuchando, ¿qué significa esto? Dice la palabra de Dios, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Con esto quiere darnos a entender Dios de que el que saca beneficio del día es el hombre que lo guarda. ¿De qué manera podría yo beneficiar al sábado? Siendo que el sábado ya fue declarado de parte de Dios día santo y bendito. Entonces, ¿qué favor puedo hacerle yo a Dios? ¿O qué favor puedo hacerle yo al sábado si yo lo guardo? Dice claramente la palabra de Dios que cuando yo guardo el sábado, yo no le hago un bien a Dios, yo no le hago un bien al día sábado, sino que Dios me hace bien a mí. El día sábado me hace bien a mí. Y como dijimos antes, en el día sábado hay santidad
para el espíritu, así como hay sanidad para el alma. Así es que nos dice claramente la palabra de Dios. El sábado me beneficia a mí, no yo beneficio al sábado. Eso quiere dar a entender de que cuando llega el día sábado, que empieza desde la tarde del día de hoy, el día viernes al que llamamos el día de preparación, y concluye con la tarde del otro día, el día sábado. Desde que inicia este santo y bendito día, como Dios lo ha dicho, mi corazón debe regocijarse, debe rebosar de alegría, porque Dios me hace bien al obedecerle en este santo y bendito día, que es el sábado. Entonces dice la palabra de Dios, tú, amigo, amiga que estás escuchando, si quieres reconocer que el día sábado es el día santo y bendito del Señor, como lo hemos venido explicando hasta aquí, primero Dios lo apartó, lo santificó y lo bendijo, y Él mismo descansó para darnos ejemplo. Luego Él dijo, acuérdate para santificarlo. Luego Él dijo, el sábado será una señal entre mi pueblo y yo. Luego nuestro Señor Jesús, en su misma persona, guardó el sábado. Nuestro Señor Jesús dio sanidad en día sábado. Y nuestro Señor Jesús nos enseña que el que más beneficio saca del día sábado somos los que lo guardamos. Así es que, querido amigo, querida amiga, si hoy entiendes este mensaje y te preocupas de que si no guardo el día sábado voy a perder voy a perder el otro, Dios quiere decirte que aún si en la mente del ser humano es como perder, con Dios se va a ganar mucho más que eso, porque el día sábado es para hacernos bien. Y el último motivo por el cual soy adventista del séptimo día, por el cual guardo el sábado, se encuentra en Marcos, el capítulo 2, el versículo 28, que nos dice así: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. Vamos a detenernos un poquito más aquí, querido amigo, querida amiga. Vemos que en el libro de Ezequiel dice claramente de que el día sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Ahora, lo que hemos leído, dice nuestro Señor Jesús que Él mismo es Señor del sábado. Ahora, cuando nosotros estamos guardando el día sábado, con nuestra actitud estamos diciendo, reconozco que nuestro Señor Jesús, la salvación de Dios para mi vida, es el Señor del sábado, y por eso le estoy obedeciendo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando vamos a lo que es el libro de Apocalipsis, seguramente lo estaremos estudiando muy pronto, si Dios nos lo permite. Vamos a ver que hay seo de Dios como también hay seo de la bestia. Y si en este día podemos entender de que nuestro Señor Jesús es Señor del sábado, y que el sábado da señal de aquel que lo guarda, que forma parte del pueblo de Dios, entonces hoy querrás obedecer a Dios de manera que Dios lo manda. Entonces, los 7 motivos por el cual soy adventista del séptimo día y guardo el sábado, ya lo hemos leído en Génesis, porque Dios santificó y bendijo el día sábado y Él mismo descansó para darnos ejemplos. El segundo en Éxodo, porque Dios nos ha dicho, acuérdense del día sábado para santificarlo. En Ezequiel, Dios nos dice,
el día sábado es señal entre mí y mi pueblo. O sea, el día sábado nos dice que tenemos un creador y que el creador tiene un pueblo y lo somos nosotros. En el Nuevo Testamento vemos a nuestro Señor Jesús, la palabra encarnada, guardando el sábado para darnos ejemplo ya por segunda vez, ya que en el Génesis ya se nos ha dado el ejemplo. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús por segunda vez nos enseña a guardar el sábado. Luego nos enseña de igual manera que en el día sábado hay sanidad para el físico y hay sanidad para el espíritu. También nos enseña que Él mismo, nuestro Señor Jesús, es Señor del sábado. ¿Qué vamos a hacer? Querido amigo, querida amiga, yo sé que has entendido este tema. En este mundo existen personas ignorantes. Y espérate que te explique, porque muchos lo malinterpretan. Confunden lo que es la ignorancia con la agresividad. Cuando una persona se rehúsa a acceder a ciertas cosas y se pone agresivo, dicen eres ignorante. Pero no es así. La palabra ignorante significa que tal persona carece de entendimiento de cierto tema o desconoce cierto tema. Así es que si una persona es ignorante sobre el sábado, quiere dar a entender que no entendió antes el tema sobre el sábado. Pero en este día, por medio de su palabra, la Biblia, Dios nos ha explicado claramente lo que es el sábado. Así es que si eres ignorante, hoy ya lo entiendes. Ahora del otro lado están los incrédulos. Los incrédulos son los que leen la palabra de Dios, los que han leído juntos conmigo. Y voluntariamente quieren justificarse a sí mismos para no guardar el día santo y bendito del Señor. Yo no soy quien para juzgarlos. Dios los juzgará. Y nuestro Señor Jesús, el Señor del sábado, nos dice esto. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, del 17 al 20. Igual, repito, estamos usando la Biblia Reina Valera versión 1995. Dice así, Mateo 5, del 17 al 20. Lean juntos conmigo. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Más claro que esto, Dios no puede hacerlo para que entiendamos. Aquel que dijo, el día sábado es para beneficio del hombre, y no el día sábado se beneficia del hombre. Aquel que dijo, yo soy Señor del día sábado, es el mismo que dice, no piensen de ninguna manera que el motivo por el cual he venido es para abolir la ley o los profetas. Vemos que cuando habla de la ley y de los profetas, habla por separado, o sea, menciona la ley y a los profetas de igual manera. Lo hace así porque a lo que es considerado la ley en la Biblia es la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Y los profetas es todo lo que fue escrito después.
de la Torá, o sea, después de los 5 libros de la Biblia, con excepción de Job. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús dice, no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas, quiere dar a entender, mis intenciones no son profanar ninguno de los mandamientos, ninguno de lo que es la ley de Dios, y tampoco vine para contradecir a los profetas, sino que he venido para cumplir la ley y para cumplir todo lo que han dicho los profetas sobre mí, o sea, sobre nuestro Señor Jesús. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, dice nuestro Señor Jesús, cuando hablamos de lo que es la ley, que ninguno erre, que ninguno se engañe a sí mismo, porque pueden pasar los cielos y la tierra, pero la ley debe ser cumplida de manera que está escrita. Y dice claramente que no pasará ni siquiera una jota o una tilde de la ley sin que no sea cumplida. O sea, debe cumplirse. Y dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mucho cuidado, querido amigo, querida amiga. Cuando nosotros tomamos una Biblia y decimos, yo sé qué es lo que quiero hacer, yo sé para qué Dios me ha llamado, para predicar el evangelio de salvación, hay que tener mucho cuidado, porque no solo es de levantarnos y repetir como loros lo que otros dicen, no, es necesario estar delante de la presencia de Dios, recibir las enseñanzas de Dios por medio de la Biblia y recibir el entendimiento que nos da por medio del Espíritu Santo. Y luego, cuando venemos a la Biblia, a obedecer, porque dice que todo aquel que quebrante uno de los mandamientos de Dios, por muy pequeño que él crea que es el mandamiento de Dios y así lo quebrante, y no solo lo quebrante, sino también enseña a otros a quebrantarlo igual como él lo hace, muy pequeño será en el reino de Dios. Eso quiere dar a entender, querido amigo, querida amiga que estás escuchando. Si algún día has dicho lo que otros dicen, tiempo de gracia, puedes escoger si guardas el mandamiento o no lo guardas. Vivimos por fe. Puedes escoger si guardas el mandamiento o no. Nuestro Señor Jesús hoy quiere decirte, ten mucho cuidado con lo que estás enseñando, porque si tú estás quebrantando el mandamiento del sábado y le estás enseñando a otros a quebrantarlo, dice la palabra de Dios que pequeño serás en el reino de los cielos. Pequeño en el reino de los cielos quiere dar a entender que no tienes parte con Dios, pues con Dios el que se salva y el que se pierde, se pierde. Así es que dice la palabra de Dios que hay que tener cuidado, tanto en cómo tomamos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y lo que estamos enseñando. Pero el que acepta los mandamientos de Dios y lo aplica a su propia vida, lo vive, dice la palabra de Dios que será grande en el reino de los cielos. O sea, ese entrará en el reino de Dios y ese vivirá con Dios por una eternidad. Así es que en este día, espero en Dios que nos haya quedado claro el tema del día sábado. 7 motivos por el cual lo guardamos. Porque Dios lo santificó y lo bendijo, y Dios mismo descansó, porque Dios nos ha dicho, acuérdate del día sábado para santificarlo, porque Dios ha dicho que el sábado es señal entre Él y su pueblo, porque nuestro Señor Jesús, la palabra encarnada, guardó el sábado, porque nuestro Señor Jesús sanó, dando a entender en lo físico sanidad como también santidad para el espíritu, porque nuestro Señor Jesús, Él mismo se llamó el Señor del sábado, y porque nuestro Señor Jesús nos enseña
que no se puede quebrantar ningún mandamiento, por muy pequeño que pensemos que sea, y menos enseñarle a otros a quebrantarlo. Así es que espero en Dios que el tema del sábado de esta manera ya haya quedado claro. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta que muchas personas nos hacen de igual manera. Así como nos preguntan del día sábado, también nos preguntan sobre este tema. Y es, ¿por qué no comemos carne de cerdo? Es otra pregunta que se nos hace siempre y como decimos a veces, no se nos hace la pregunta, pero está en la mente de las personas. ¿Por qué guardan el sábado? Ya lo explicamos. Ahora vamos a explicar. Bueno, no vamos a explicar nosotros, sino que será Dios por medio de la Biblia, como ya nos ha explicado lo que es el día sábado. ¿Por qué no comemos cerdo? El primer motivo lo encontramos en Levítico 11, del 7 al 8, que nos dice así. Pueden leer juntos conmigo de igual manera en la pantalla. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De su carne no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Dice claramente la palabra de Dios, y lo estamos leyendo, no me lo estoy inventando yo mismo. Dice claramente la palabra de Dios, de estos animales puedes comer y de estos no puedes comer. Entonces dice, el cerdo también lo debes desechar, no lo debes comer, porque tiene pezuña hendida, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumia. Empieza diciéndonos que si vas a comer carne de los animales terrestres, vas a comer los animales que tienen patas hendidas y rumian. Entonces el cerdo tiene pezuñas, tiene las patas hendidas o las pezuñas hendidas, pero no rumia. Y nos dice claramente, lee una vez más, amigo, amiga que estás escuchando, lo tendréis por inmundo, por impuro. Y dice también que ni siquiera el cuerpo muerto de este animal debería tocar uno que forma parte del pueblo de Dios. El animal es inmundo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, seguimos leyendo lo que es la Biblia. Cuando vamos a Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Entonces, dice la palabra de Dios, y pone mucha atención, amiga que estás escuchando. Primero, aquí en Levítico 11, del 7 al 8, dice que el cerdo no se debe comer porque es inmundo. Ni siquiera debes tocar su cuerpo muerto porque es inmundo. Y Primera de Corintios 6, 19 dice que el cuerpo de todo aquel que dice ser un hijo de Dios, el cuerpo de todo aquel que dice yo soy del pueblo de Dios, es morada, es templo del Espíritu Santo. Ahora, veámoslo de esta manera. Dice la palabra de Dios, el cerdo es inmundo, es impuro. Tu cuerpo es morada, es templo del Espíritu Santo. Ahora, si el cerdo es impuro y mi cuerpo es morada del Espíritu Santo, ¿cómo puede ser que le esté metiendo impureza a mi cuerpo cuando el Espíritu es santo? El Espíritu
siendo que es Espíritu Santo, no puede morar en lugares inmundos. Así es que este es lo primero. No comemos el cerdo, porque obedecemos a Dios, porque Dios ha dicho que el cerdo es inmundo, es impuro, y ni siquiera debemos tocarlo. Ese es el primer motivo por el que no comemos cerdo. El segundo motivo lo encontramos en Isaías 66:17, y nos dice así: los que se purifican en los huertos, unos tras otros, y los que comen carne de cerdo, y abominación y ratón, juntos serán talados, ha dicho Jehová. Vemos que Isaías 66:17 dice Dios: los que se purifican en los huertos, unos tras otros. Perdón, los que se santifican y los que se purifican en los huertos. O sea, cuando Dios hablaba estas palabras por medio del profeta Isaías, ya se había edificado un templo que llevaba el nombre de Dios, y nadie debería ir a otro lugar para santificarse o purificarse que al templo. Entonces dice la palabra de Dios que estas personas que se santifican y se purifican en los huertos serían talados. ¿Qué significa talados? Talados significa raídos, rotos, deshechos o desterados en lo que es el tema. Entonces, los que se santifican y se purifican en los huertos, por no obedecer a Dios de ir a purificarse y santificarse en el templo, serían talados, o sea, serían desterrados del pueblo de Dios. Podríamos decir, serían desfraternizados del pueblo de Dios. Y dice, los que comen carne de cerdo, lee bien, amigo, amiga que estás escuchando, los que comen carne de cerdo, ellos también serán talados. Ellos también serán desfraternizados. Ellos también serán desterrados del pueblo de Dios. Igualmente los que comen abominación y ratones. Querido amigo, querida amiga que has escuchado en este día. Ya ves que si quieres entenderlo conforme a la palabra de Dios, no guardamos el sábado porque nosotros somos buenos o porque nosotros hacemos las cosas de manera que a nosotros nos parece bien, sino que guardamos el día sábado. Vamos a la iglesia el día sábado porque Dios desde el principio, cuando terminó con su creación, lo santificó y lo bendijo. Porque Dios dijo, acuérdate del día sábado para santificarlo. Porque Dios dijo, el día sábado será una señal entre mi pueblo y yo. En Apocalipsis dice, adora al que hizo los cielos y la tierra y todo su contenido. Nuestro Señor Jesús, la palabra encarnada, guardó el día sábado. Nuestro Señor Jesús nos enseñó que en el día sábado hay sanidad para el físico y santidad para el espíritu. Nuestro Señor Jesús nos enseñó que Él mismo es Señor del día santo y bendito del día sábado. Nuestro Señor Jesús nos enseñó que tomando los ejemplos de Él, nunca deberíamos quebrantar algún mandamiento de Dios y enseñarle a otros a quebrantarlo, porque de esa manera no podríamos ser salvos. Nuestro Señor Jesús nos enseña que el que se beneficia del día sábado es aquel que lo guarda, y no el sábado se beneficia
de él. O sea, nosotros nos beneficiamos del día sábado porque lo guardamos. Y a lo otro, el tema del cerdo. Dice la palabra de Dios en Levítico que el cerdo es impuro, es inmundo. Y también en Primera de Corintios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo. Lo que quiere dar a entender. Si mi cuerpo es morada del Espíritu Santo, de ninguna manera puede entrar cosa inmunda o impura en mi cuerpo. Y en Isaías 66:17 dice la palabra de Dios que igual que los que se purifican y se santifican en los huertos, los que comen ratones y abominaciones, de igual manera son los que comen cerdo y serán talados. Serán desterrados de su pueblo, serán desfraternizados. Así es que, querido amigo, querida amiga, si antes has quebrantado el día santo y bendito del Señor el día sábado, y si antes has comido esta carne inmunda, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, y estás seguro de que tu cuerpo es morada del Espíritu Santo, hoy te invito a que juntos conmigo y el pueblo de Dios guardes el día santo y bendito del Señor, porque Él lo ha dicho así. En toda la Biblia no vas a encontrar otra vez que Dios diga de cierto día que sea santo y bendito, no más el sábado. Y si quieres vivir en obediencia a Dios y entiendes que tu cuerpo es morada del Espíritu Santo, el cerdo no es para que tú comas. Lo dice la palabra de Dios. Hay un pasaje bíblico, el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Muchas personas lo usan para justificar comer el cerdo. Pero si a ti, amigo, amiga que estás escuchando, con ese pasaje bíblico se te ha enseñado que puedes comer cerdo, en primer lugar, debes leer todo el capítulo completo y te vas a dar cuenta que era una visión, era una profecía, era simbólico y se refería a personas. En esa visión Dios le enseñaba a Pedro que los gentiles ya no eran más inmundos, ya no eran más impuros, sino que para ellos también había salvación. No hay ninguna parte de la Biblia que diga que el día sábado fue cambiado, ni hay ninguna parte de la Biblia que diga que lo que Dios dijo antes ya no será ahora. Al contrario, dice la palabra de Dios que Dios no cambia. Y porque Dios no cambia, sus mandamientos tampoco cambian. Ya vamos terminando. Imagínate esto, amigo, amiga que estás escuchando. Si Dios cambiara de parecer a todo momento, si Dios dijera hoy hace esto y mañana dice hace lo otro, ¿cómo iba a ser Dios Él? ¿Cómo los santos ángeles iban a confiar en Él? ¿Cómo nosotros, los adventistas del séptimo día, íbamos a confiar en Él? Pero Dios no es así. Lo que dijo antes es ahora. Lo único que ha cambiado en la ley de Dios es la purificación de nuestra vida. Para que nuestra vida sea purificada, ya no se necesita sacrificar animales, sino que el sacrificio de nuestro Señor Jesús es más que suficiente para purificar nuestra vida. Es lo único que ha cambiado en la ley de Dios, la ley de la purificación para la vida, para el espíritu, para el alma de toda persona. Es lo único que ha cambiado. El día sábado vemos que nuestro Señor en la creación trabajó 6 días. El día séptimo, el día sábado, lo santificó y lo bendijo. Y Él mismo descansó para darnos ejemplo cómo hacerlo. En el Éxodo lo recuerda y nos dice, acuérdate del día sábado para santificarlo.
En este día hemos dado suficiente prueba de la palabra de Dios, y el que quiera puede obedecer. Dice el Apocalipsis que el pueblo por el cual Dios viene, nuestro Señor Jesús viene, es un pueblo sin arruga, sin mancha, o sea, un pueblo completamente obediente a Dios. Como dice en otra parte, aquí está la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y un feliz sábado a todos nuestros hermanos que nos están escuchando o que han escuchado en este día. Gracias por su tiempo.